Y estamos en el libro de Nahum, el profeta Nahum. Ese es el último clase. ¿Vale? Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor, recordando la grandeza y la gloria de su resurrección esta mañana, ¿no? Y cuando abrimos nuestras Biblias, que no hay ningún texto, ninguna parte que la resurrección de Cristo no toca en las Escrituras, ¿vale? Todas las Escrituras tienen sentido por el hecho de que Cristo vino y resucitó y está a la derecha del Padre hoy, ¿no? Intercediendo por nosotros. Pero vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra esta mañana y siempre te rogamos que tú nos ayudes a acercarnos a tu palabra con corazones sensibles, con nuestras mentes preparadas para oír tu voz y ser transformados por lo que dices en tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vale, Nahum. Nahum trata ¿qué? ¿Qué trata Nahum? Los que estaban en las primeras clases. ¿Qué es el tema principal? ¿Qué es el mensaje de Nahum? ¿Alguien? La profecía de la destrucción de Nínive. Eso es, sí. Es una profecía sobre la destrucción de Nínive. Pero sabes que es posible que Nahum no fue a Nínive para anunciar su profecía, su palabra. Realmente anunció su palabra en Jerusalén, a lo mejor, entre los de Jerusalén y de Judá. Porque realmente es un mensaje para ellos, para su pueblo. ¿Vale? Vamos a mirar solo dos versículos hoy, versículos 12, realmente la segunda parte del versículo 12 y versículo 13. ¿Vale? Como en la última clase, capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿no? Que hemos visto en la primera parte, que es una profecía, versículo 1, como un resumen sobre Nínive. Hemos mirado en versículos 2 y 3 en una clase sobre el hecho de que Yahvé es Dios celoso y vengador. Yahvé es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, ¿no? Y realmente capítulo 2 y capítulo 3 trata la destrucción, una descripción muy detallada de la destrucción de Nínive. Pero hay una palabra de esperanza también para el pueblo de Judá. Y vamos a mirarlo hoy y ver cómo se aplica a nosotros hoy, esta mañana, ¿vale? Y ¿pueden alguien leer versículos 12 y 13, capítulo 1, en voz alta, para nosotros esta mañana? Así ha dicho el Señor: aunque reposo tengan y sean santos, aún así serán calados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyunturas. Vale, muy bien. Vale, entonces, la primera parte del versículo 12, vemos que el juicio de Dios va a caer sobre Nínive cuando está en el punto más fuerte, ¿vale? Y luego la segunda parte, cuando dice, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyunturas. Son palabras de esperanza para Judá, ¿vale? Y esas son las palabras que queremos hacer una reflexión.
esta mañana juntos. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Vale? Esas palabras, la primera parte dice que bastante te he afligido. ¿Vale? Esas primeras palabras son palabras del pacto. ¿Vale? Nehum y todos los profetas, todas las escrituras hablan de hecho de que Dios hizo un pacto con su pueblo. ¿Vale? Incluso estamos bajo pacto con nuestro Dios. ¿Vale? Y Dios se comprometió ser su Dios y ellos serán su pueblo. ¿Vale? Si alguien puede leer Génesis 17, versículo 7. Porque es importante cuando miremos esas primeras palabras, o esos versículos, que entendemos que son palabras que reflejan una relación de estar en pacto con Dios. ¿Vale? El hecho de que estamos en pacto, o su pueblo está en pacto con Dios, Dios trata a su pueblo de esta manera. ¿Vale? Génesis capítulo 17, versículo 7, puedes leer alguien. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Vale. Está en pacto con Dios. ¿Vale? Y el hecho de que Dios hizo pacto con su pueblo, Dios ha puesto su amor en su pueblo, sobre su pueblo. ¿Vale? No sé si piensas mucho en el hecho de que estás en pacto con Dios. Estamos bajo el nuevo pacto ahora, ¿no? Pero el pacto de gracia, que es el pacto que estamos tratando aquí. ¿Pero has pensado o piensas mucho que tú vives en pacto con Dios? ¿Sí o no? Quizá no, ¿no? ¿Sabes que nuestra identidad, nos encontramos en nuestra identidad en el hecho de que estamos en pacto con Dios? ¿No? Que Dios nos ama, ¿no? En una manera especial. ¿Vale? Entonces no tenemos que buscar nuestra identidad en otras cosas, ¿no? Ni en nuestro esposo o esposa, ni en nuestro trabajo, ni en nuestro ocio o cualquier cosa. ¿Vale? Porque nuestra identidad está en el hecho de que estamos en pacto con Dios, somos hijos del Altísimo. ¿Vale? Esa es nuestra identidad. ¿Vale? Es quién somos si estamos en Cristo. ¿Vale? Vale, dice que bastante te he afligido. ¿Vale? Entonces, para entender, ¿quién ha afligido a Judá? ¿Quién es el te? ¿Quién es el sujeto? O te es eso, pero ¿quién es el sujeto del verbo, quiere decir? Dios. ¿Vale? Entonces, Dios ha afligido a su pueblo. ¿Vale? ¿Y qué nos enseña acerca de Dios, entonces? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? El hecho de que Dios ha afligido a su pueblo. Ha llevado aflicción a su pueblo. No sé si te encuentras en momentos de aflicción. Pero aquí dice que Dios ha puesto a su pueblo en una circunstancia de aflicción, ¿no? Pero ¿qué enseña? ¿Qué enseña de Dios? Disciplina. ¿Qué más? ¿Qué quiere de obediencia? La desobediencia. O la desobediencia, sí, lleva así, pero ¿qué más acerca de Dios? Si Dios aflija a su pueblo, ¿qué enseña acerca de Dios? Acercarnos más a Él. No, por ahí. Acercarnos más a Él. Sí, pero Él está acercando a su pueblo con aflicción. ¿Pero qué enseña de Dios? Es un Dios de justicia. Un Dios de justicia. ¿Qué más? El arrepentimiento. Sí, está llevando a su pueblo al arrepentimiento, pero acerca de Dios, no acerca de su pueblo ni acerca de nosotros, acerca de Dios. Si Dios no
tuviera ninguna preocupación por su pueblo o no fuese indiferente, no le haría estar en aflicción. Es decir, se preocupa, hay una preocupación por su pueblo y hay una intención en esa aflicción. Vale, sí, Dios es comprometido. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, tienen una meta más profundo para su pueblo que ellos pueden pensar. Y la meta principal es que ellos sigan a Él, pero también por su gloria. Esa es la... Sí. Entonces, que ellos son más como Él. refleja entonces ese sentido que Dios es soberano. Dios es soberano, en el sentido, ¿no? Y a veces Él obra, en este caso, ¿no? En su pueblo, y a veces lo vemos en nuestra vida que no entendemos su obra en nosotros. ¿Vale? Y cuando viene aflicción, lo entendemos menos todavía, ¿no? Habla también de su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Porque hablamos de su soberanía, pero también las Escrituras hablan de su providencia. ¿Qué es la diferencia? O cómo entendemos los dos perspectivas, soberanía de Dios y la providencia de Dios. La providencia es cómo Dios lleva a cabo su plan soberano. Eso es, sí. La providencia de Dios es la manera que Dios lleva a cabo su soberanía. ¿Vale? Y también, creo que este nos enseña también, que no sé si el título está allí, el amor incómodo, y que el amor de Dios a veces es incómodo, ¿no? En este caso, para Judá, el amor de Dios era incómodo para Judá, ¿no? ¿Y cómo puede ser el amor incómodo? En tu vida o en la vida de tu familia, o los hijos pueden hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo está el amor de tus padres a veces incómodo? ¿No? Me acuerdo cuando era pequeño, cuando mi padre tenía que disciplinarme, me entró la idea de coger los platos de la cocina y poner los platos en mi pantalón. Porque el amor de mi padre a veces era muy incómodo. ¿Vale? El amor de Dios a veces, ¿no? Es incómodo, ¿no? Incómodo. Vale, entonces, ¿cómo nos consuela la providencia de Dios? Que la providencia es que la manera que Dios lleva a cabo su soberanía. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cómo nos consuela la providencia de Dios? Pues que es para nuestro bien. En nuestro bien. Que nunca se va a ceder en el castigo, por la disciplina que nos va a exigir, por amor precisamente. Por amor. Hay un versículo en Romanos que pensamos cuando hablamos, o pensamos pensamos en la soberanía de Dios, pero realmente es un versículo que habla de su providencia. En Romanos 8, versículo 28, si alguien puede buscarlo y leerlo. Es un versículo que habla claramente de que Dios gobierna según su providencia la vida de su pueblo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vale. Entonces, ¿y Jesús qué has dicho? ¿Tu respuesta entonces el consuelo de la providencia? ¿Qué has dicho antes? Que Dios no va a excederse Sí, eso es. en la disciplina. Sí. Que nada nos toca la vida menos que Dios en su amor lo permite, ¿no? Es el consuelo, ¿no? De su providencia, ¿no? Dios mide nuestra aflicción con exactitud, ¿no? No va a extender, ¿no? No van a
a pasarlo, ¿no? Que pasamos nosotros muchas veces, ¿no? Pero Dios no lo hace. Él controla la fuerza, la duración, el momento, el tipo, todo aspecto de nuestra aflicción. ¿Vale? Todo el aspecto de esta aflicción que lleva de su pueblo, que trae a su pueblo, está medida, ¿no? Conforme a su soberanía. ¿Vale? Y porque nuestra cultura rechaza la doctrina de que Dios aflige a sus hijos. ¿Por qué? Porque si Dios es todo bondad, no puede castigar, ¿no? Es la mentalidad que tenemos. Sí, sí, eso es. ¿Hay más? ¿Otros motivos? Es decir, que Dios es amor, ¿no? Entonces Dios no va a... ¿Qué más? Nuestra rebeldía total contra Dios. Sí. No valoramos cuán peligroso es el pecado. ¿No? Que el pecado para nosotros a veces tiene mucha belleza, ¿no? Y nos trae. Entonces no pensamos que el pecado es tan mal a veces, ¿no? ¿Qué más? Otro motivo que rechazamos o la cultura rechaza. La propia religión de hoy en día, que muchos factores divulgan el mensaje, como han dicho anteriormente, que Dios es amor. Y la propia gente mismo busca eso. El evangelio de prosperidad, ¿verdad? Rechaza la idea que Dios a veces trae, ¿no? Dificultades y aflicción en la vida de su pueblo. Vale. ¿Puede alguien buscar Salmo 119, versículos 67 y 71? Pero a ver, ¿qué dice el salmista sobre el beneficio de la aflicción? Salmo 119, versículos 67 y 71. No sé qué hora es porque ese reloj no fue. Vale, son 11:20. Son 11:20. Son 11:20. ¿Vale? ¿Qué dicen David acerca de... Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus palabras. Vale. Y versículo 71. 61. 71. Sí. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vale, entonces ese es el beneficio de la aflicción, ¿no? Es para enseñarnos y para traernos a Dios. Segunda de Corintios 1:5, para ver cómo ve Pablo la aflicción. Segunda de Corintios 1:5. Si alguien puede leerlo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vale, ¿cómo entendemos esas palabras? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Que el Señor es nuestro consolador. Sí, y también es el que nos causa, nos trae la aflicción. Porque dice que abundan, ¿no? La manera que abundan a nuestras aflicciones, ¿no? Aflicciones. Abunda, ¿no? Cuando andamos en el Evangelio, vamos a experimentar la aflicción, ¿no? Pero también abunda el consuelo de Cristo, ¿no? El consuelo de Cristo. ¿Vale? Entonces, Pablo nos ayuda, ¿no? A entender
cómo apreciar, ¿no? Evaluar los beneficios de la aflicción. Primero de Pedro, si alguien quiere buscar Primero de Pedro capítulo 1, 6 y 7, ¿vale? Porque queremos reflexionar sobre ese de aflicción antes de ir más allá en ese texto. Primero de Pedro 1, 6 y 7, que es un gran ánimo para nosotros. Pedro está escribiendo una iglesia bajo la aflicción. ¿Vale? Una iglesia que está sufriendo la aflicción por el hecho de que cree en Cristo y quieren andar en Cristo, ¿no? Andar por fe en Cristo. ¿Vale? ¿Y qué dice Pedro a esta iglesia? Primero Pedro capítulo 5, lo siento, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primero de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vale, sí, entonces, una iglesia que está en aflicción, y Pedro dice que humillaos primero, se humille bajo el poderoso y en la manera que mostramos esta humillación es de echar nuestra ansiedad sobre él. Pero él dice algo importante también, dice que te exalte, por un poco, exalte en su tiempo, ¿no? Esas palabras en su tiempo nos hace en el Nuevo Testamento tiene sentido de mirar hacia la venida de Cristo, ¿no? En su tiempo, ¿no? El tiempo se acerca, dice en las Escrituras. Entonces, nos hace mirar, ¿no? Y esperar la venida de Cristo. Y otro texto, quería decir, primero de capítulo 1, 6 y 7. En cuanto a la aflicción, cuando he hablado de la aflicción en primero de Pedro, capítulo 1, 6 y 7, si alguien puede leer 6 y 7 ahora. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vale, poco de tiempo, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que es el oro, el cual, aunque perecedero, que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vale, muy bien. Vale, se pone el sufrimiento también en perspectiva de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Por un poco de tiempo, ¿no? Dios controla, ¿no? La duración, el tiempo, el momento, ¿no? La fuerza, ¿no? de la aflicción. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hay dos tipos de aflicción. Por ejemplo, uno porque, por ejemplo, Pablo, siguiendo al Señor, aflicción por el mundo contra él, y otra por sus propios pecados, como en Nahum. Sí. Sí, exactamente. Pero el propósito es lo mismo o no? Creo que la manera que recibimos es el mismo, propósito quizá diferente, ¿no? Pero en cuanto a sí, más que el salmista, más creo que en Pedro la aflicción, aunque sufren por su fe, la aflicción tiene un propósito. Hebreos es otro texto de la Biblia, la iglesia está sufriendo por su fe y habla de la disciplina del Señor en capítulo 12 que vamos a mirar, ¿no? Creo que la manera que recibimos, la misma actitud, ¿no? De confiar y esperar en Dios, ¿vale? Pero hay diferentes motivos, ¿no? En cuanto a Nahum, evidentemente es por su desobediencia, ¿no? Pero vamos a aplicar esto a nuestras vidas también, ¿no? Pero primero quiero preguntar que cuando hablan en Nahum aquí, ¿no? Que Dios afligido a su pueblo, o cuando pensamos en nuestra vida, quiere decir la doctrina de la aflicción, la idea de Dios lleva o trae aflicción.
¿Que Dios disfruta traer aflicción a sus hijos? No quiere decir que Dios está allí disfrutando, ¿no? Que voy a apretar un poco más, ¿no? Por mi diversión, ¿no? No. Él tiene un motivo más glorioso en eso. Como has dicho, que Dios es comprometido a su pueblo, ¿vale? Y Dios no descansará hasta que gobierne todo nuestro corazón, ¿vale? Él no quiere compartir nuestro corazón con nadie, ¿vale? Él quiere todo nuestro corazón, ¿vale? Si alguien puede leer, ese texto ha llegado a ser uno de mis favoritos. Ezequiel, capítulo 14. Y la pregunta, vamos a leer, si alguien puede leer Ezequiel, capítulo 14, los versículos 1 a 11. 1 a 11. Y cómo actúa Dios para librar a su pueblo de sus ídolos. De sus ídolos. Y mira porque Judá se ha puesto bajo la opresión de Siria, ¿no? Se puso en alianza con Siria, ¿no? Y cuando Israel o Judá se ha puesto en alianza, ¿se dice eso? En alianza con Asiria, ¿qué implicaba para ellos? ¿Qué implicaba? Que confiaban en Asiria para protegerles y cuidarles y no en Dios. Sí, ¿y qué más? Una asociación ilícita delante del Señor. Y ha adaptado sus dioses, ¿no? Adoraba a sus dioses, ¿vale? Entonces, en su corazón había idolatría, ¿no? Idolatría, ¿vale? Y Dios es comprometido de gobernar nuestros corazones y el corazón de su pueblo, ¿vale? El hecho de que en este caso afligió a su pueblo, ¿no? Para limpiar su corazón de sus ídolos, ¿eh? Leemos, ese es otro contexto, porque ese es cuando el pueblo está bajo el imperio de Babilonia, en cautiverio. Y Ezequiel 14, 1 a 11, ¿quién puede leer? 1 a 14. 1 a 11. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vosotros vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré del medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré del medio de mi pueblo. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se
examine más en todas sus rebeliones y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. ¿Ves el amor de Dios en este? ¿No? Y su deseo de gobernar el corazón de su pueblo. ¿No? De hecho que van a responderles según su idolatría. ¿No? Y creo que vemos en Nehum como Dios ha respondido según la idolatría de su pueblo. ¿No? Porque quiere gobernar sus corazones. ¿No? Y va a limpiar, ¿no? Limpiar su pueblo de sus ídolos. Porque aquí en Nahum, y la persona en aquel entonces, cuando pone ídolos en su corazón, ¿right? ¿Qué pasa cuando un profeta que no es un profeta de Dios viene y habla a ellos? Creen en este profeta, ¿no? Y vemos en la historia de Judá en aquel entonces, creían las palabras de los profetas falsos y negaron creer en los profetas como Nahum, ¿no? Los verdaderos profetas de Dios, ¿no? Porque Dios ha puesto en su corazón, ¿no? Para responderles conforme. Pero en este caso, la aflicción. Entonces, ¿qué dice? En esa aflicción, cuando dice, bastante te he afligido, no te afligiré ya más. ¿Cómo podemos entender esas palabras? ¿No? ¿Solo significa que Judá no iba a sufrir más aflicción después de Asiria? ¿O refiere solamente a la opresión de Asiria? Porque ¿qué sabemos de la historia de Judá después de la opresión de Asiria? ¿Ha sufrido bajo otros imperios? Sí, ¿no? Babilonia, luego Grecia, ¿no? Y luego Roma. Entonces, ¿cómo entendemos cuando Dios está diciendo a su pueblo, no te afligiré ya más? La palabra de Dios es erróneo. Puede ser, un comentarista dijo puede ser que Nínive es un tipo de gran enemigo del pueblo de Dios. Su destrucción es simbólica del juicio final de Dios sobre todos sus enemigos. ¿Vale? Todos los enemigos de su pueblo. ¿Vale? Y cuando pensamos en ¿qué es el gran enemigo que va a ser destruido al final de los tiempos? Está ya, Cristo ya ha ganado sobre él. Pero ¿qué enemigo? Nuestro gran enemigo que todos nosotros vamos a enfrentar. Pero al final Dios va ha conquistado el pecado también. Y la muerte. La muerte es nuestro gran enemigo. ¿No? ¿Vale? ¿Qué texto habla de hecho de que este gran enemigo de nuestro va a ser destruido en la venida de Cristo? ¿Qué texto nos dice? Apocalipsis es uno, sí, que puedes encontrarlo. Y hay otro. Vale, búscalo si puedes encontrarlo. ¿Hay otro? Yo he pensado en 1 de Corintios 15, 25 y 26, pero podemos leer si podéis encontrar algo, porque yo no he pensado en todos. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Cuando leemos de Nahum y vemos la destrucción de Nínive,
Y cuando escuchamos esas palabras de Dios a su pueblo en aquel entonces, que no te afligirá jamás, nos lleva, ¿no?, a la obra de Cristo, nos lleva a entender que también, ¿no?, la muerte, nuestro gran enemigo, va a ser destruido en la venida de Cristo. ¿Right? Y no va a ser más muerte. No va a ser más muerte. Esa es nuestra gran esperanza. ¿Has encontrado Apocalipsis? Sí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí. Qué esperanza que tenemos. ¿No? Qué esperanza que tenemos. Y versículo 13, ¿vale? Y dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus conyundas. A la luz de esos dos versículos, ¿cómo quiebra Dios el yugo sobre su pueblo de Judá en el contexto de Nehemías? ¿Cómo? Según el versículo 12. ¿Cómo ha quebrantado este yugo de esclavitud a Siria? Ha destruido a Siria, pero ¿qué más? Ha afligido a su pueblo. ¿Vale? Ha afligido a su pueblo para quebrantar este yugo. ¿Vale? Ha jugado Nínive, pero también ha afligido. Perdón, Juan, ¿qué quiere decir coyundas? ¿Conyundas? ¿Qué quiere decir conyundas? ¿Alguien? Ataduras, ¿vale? Opresión, ¿vale? Opresión. Entonces la opresión de Nínive era lo que atacaba, ¿no?, la esclavitud de su pueblo. Entonces, por la aflicción también Dios nos libra, ¿no? O libró su pueblo, ¿no?, de su conyunga, ¿no? Porque al destruir Nínive y no destruir los ídolos de sus corazones, ¿cómo dejaría Judá después de su liberación? Igual, ¿no? Igual, porque los ídolos todavía estuviera en su corazón, ¿no? Entonces Dios no solamente destruyó Nínive, pero también quiere afligir, ¿no?, por medio de Nínive, afligir a su pueblo, ¿no?, para librarles de sus ídolos. Judá necesitaba ser librado del enemigo de fuera, ¿vale?, Nínive, ¿vale?, y por dentro, sus ídolos, los ídolos de sus corazones, ¿no? Opresión desde fuera y también un corazón corrompido. Tiene que ser librado, ¿no?, tanto fuera como dentro. Vamos a mirar ahora el Evangelio, ¿no?, el Evangelio para nosotros, ¿no?, que no somos Judá, ¿vale?, pero creo que tenemos ídolos, podemos tener ídolos, ¿no?, que recordamos lo que dice Calvino, ¿no?, que nuestros corazones es una fábrica de ídolos, ¿no?, ¿verdad? Y Dios quiere todo nuestro corazón, ¿no? No quiere compartir nuestro corazón con ninguna otra cosa, que sea, ¿no?, que sea. Y entonces, ¿qué más se añade? Lo que estamos hablando en Mateo 15. Si alguien puede buscar Mateo 15, los versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Vale, entonces, ¿qué nos contamina? Los pecados, las malas acciones, lo que dice. ¿Pero dónde viene?
Por dentro. en el corazón. Por dentro. ¿Vale? Entonces el pecado no viene a nosotros por fuera. Es por dentro. ¿Sabes qué llevamos a nosotros en cada momento de nuestra vida, cada circunstancia, cada situación, en cada relación? ¿Qué llevamos? Pecado. ¿Vale? Porque el pecado sale de nuestro corazón. Entonces, en cualquier relación que tenemos con otra persona, en nuestro matrimonio, ¿qué llevamos en nuestro matrimonio? Pecado. ¿Vale? Entonces, mi mujer no es la razón por mi pecado. Mis hijos no son el motivo de mi pecado. ¿Vale? Porque yo llevo el pecado a la situación, a cada relación y cada circunstancia. ¿Vale? Es importante, ¿no? De entender este. Vale, Evangelio de Nahum. Entonces, ¿por qué Dios nos libra de nuestros ídolos? Porque quiere librarnos de nuestros ídolos. Es un Dios celoso. Sí, dice Nahum, ¿no? Celoso para nuestro corazón, ¿no? Y cuando Dios nos libra de nuestros ídolos, ¿qué es el fruto de esa liberación? Miremos y terminamos con 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vale, entonces, ¿por qué Dios nos libra de esos ídolos? Para servirle a Él. ¿Y qué más? Siglo X. Hay un I. De servirle a Él y esperar la venida de Cristo. ¿Vale? Porque sabemos que resucitó de los muertos y va a venir. ¿No? Y si tenemos ídolos, y si estimamos una cosa mayor que Dios, ¿qué perdimos? El deseo de servir a Dios. ¿No? Y esperar que olvidamos que Cristo viene. Porque estamos ya adorando lo que es más importante a nosotros. Y olvidamos. ¿No? Pero Dios quiere librarnos. Quiere limpiar nuestros corazones. Porque está comprometido a hacerlo. Quizá con un compromiso mayor que nosotros mismos. Hacerlo. Entonces a veces Él obra de maneras misteriosas. Y su amor a veces es incómodo, pero que Él quiere gobernar nuestros corazones, como quería gobernar los corazones de su pueblo en los tiempos de Nínive, de Nahum, ¿vale? Para servirle a Él, el Dios vivo, y esperar su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Muy bien, esa es la esperanza, ¿no? Que tenemos y creo que la bendición de Nahum, ¿no? Para nosotros, ¿no?